35 años de democracia con 3 invitados de lujo, 2 politólogos y una socióloga. Dora Barrancos, socióloga del CONICET, Germán Lodola, politólogo de la Universidad de Itela, y Julio Burman, politólogo y consultor. A los 3, gracias por venir. Yo planteaba al comienzo del programa 35 años de democracia, luces y sombras, un gusto agridulce, más luces que sombras, más sombras que luces. Yo soy una apostadora que hay más luces que sombras. Más luces que sombras. Sí, sí. Creo que hay un aspecto existencial mío que se reconviene bien con el término. Yo creo que hay más luces. Las sombras han sido duras. Siguen. Tenemos un periodo, para mi gusto, muy crepuscular en este momento, pero pensemos, son 35 años en que finalmente hemos podido construir alternativas, hemos podido construir disensos muy fuertes y hemos podido sortear diferencias que parecían muy abismales. Pero además yo, y con esto tal vez cierro, creo que hay una circunstancia de obtención de derechos formales en la Argentina notable en América Latina, y voy a referirme solamente a los que atañen a lo que yo estudio, indago y a lo que adhiero, ¿no? Toda la construcción de derechos en materia de nuestros derechos femeninos. Tenemos una ley importante como la 26485, hemos podido obtener ley de matrimonio igualitario y hemos podido nada menos que obtener una ley que ha quebrado el viejo orden jurídico con la ley de identidad de género. No me parece una mala hazaña en estos claros y oscuros que ha tenido la democracia. Germán, ¿coincidís? ¿Más luces que sombras? Sí, coincido. También hay que tener en cuenta cuál es el punto de comparación, ¿no? Digamos, si aspiracionalmente pretendemos que la democracia resuelva todos los problemas, bueno, ahí estamos tal vez en una encrucijada, digamos. Yo creo que si analizamos los últimos 35 años de Argentina, hay 2 o 3 aspectos que me parece son importantes resaltar. Uno le acaba de decir Dora, si Argentina es un caso único en la región en términos de expansión de derechos individuales. Y esto es indiscutible. Único en la región y bastante vanguardista a nivel mundial incluso. Correcto, correcto. Con la ley de matrimonio igualitario yo diría es uno de los pocos países del mundo una de las pocas democracias del mundo que ha avanzado en esa dirección. Y esto ha tenido lugar en un contexto donde no ha sido solamente el Estado el que ha promovido. Por supuesto que fue importante la presencia desde el Estado de promover estos derechos, pero ha habido desde la sociedad, desde abajo, manifestaciones, movilizaciones, organización social democrática que empujó esta necesidad también. Entonces yo creo que es importante marcarlo. Y el segundo aspecto a mí me parece importante también, y en vista de algunos acontecimientos que están sucediendo en la región, creo que es importante mencionarlo, que es el famoso consenso pacto democrático en Argentina. ¿Sí? Y esto lo digo por 2 cosas. En primer lugar, pacto democrático en Argentina significó la desmilitarización del sistema político, algo que no en todos los países vecinos sucede, ¿no? Digo, podemos ir al caso brasilero, sin ir más lejos, donde los militares brasileros, por un tipo de transición democrática diferente, tienen 18 párrafos en la Constitución y son quienes preservan el orden constitucional en Brasil. En Argentina ese pacto democrático fue fruto de acuerdos parlamentarios y sociales muy fuertes. Y llevándolo un poco a esta dimensión crepuscular que mencionó Dora, lo peligroso, digamos, del decreto del gobierno que deja sin efecto el decreto reglamentario de la ley de defensa, que justamente se pone de espaldas contra ese pacto democrático que establecía que los militares argentinos solo participaban de la garantía de seguridad externa frente a una amenaza estatal. Entonces, digamos, me parece que es relevante cuando hacemos este recorrido de los últimos 35 años, llamamos la atención sobre las luces, que esas luces sigan siéndolo. ¿Tu mirada, Julio? Puedo aportar a lo anterior que la sociedad argentina es democrática. Los niveles de aceptación de la democracia son muy altos. La sociedad civil tiene una estructura bastante democratizante en la forma en que se expresa y se organiza. Es un país que tiene muchos sindicatos y también mucha participación de sociedad civil en muchos aspectos. Y también es una sociedad que muy movilizada, ¿no? Muy movilizada, que es algo que también es distintivo probablemente de la historia argentina. Todo eso forma parte de la tela profunda de la democracia argentina de estos 35 años.
Y también creo que atravesamos por un conjunto de crisis políticas que fueron resueltas democráticamente. Cuando tuvimos, por ejemplo, el adelantamiento de la transmisión de mando de parte de Alfonsín, se resolvió sin problemas. Digamos, la idea de que Alfonsín no terminó el mandato es un poco confusa, yo creo que eso se resolvió bien. Y cuando tuvimos la otra experiencia, y veo la foto de Duhalde de fondo en el año 2001, que fue muy crítica en términos económicos, políticos y sociales, el sistema y la sociedad lo resolvieron también, ¿no? Porque finalmente el Parlamento se unió para ungir un nuevo presidente, se transigió hacia una nueva elección en el año 2003. Es decir que hay suficientes bases en la forma en que funcionó la sociedad política argentina para creer que esto, digamos, no va a tener sombras. Una breve para los tres. Si uno compara estos 35 años con Colombia, Chile, Perú, Brasil, con las luces y las sombras en cada uno de los casos, ¿Argentina cómo sale parada? Bastante bien. Bastante bien. Por lo menos el examen con relación a, bueno, a un país como Brasil, por ejemplo, donde vos lo has señalado muy bien y acá los colegas, ¿no? Hay este cono sombrío, no ha sido tan imprevisible en Brasil, por una razón elemental. Brasil tuvo una suerte de adhesión de sus capas medias a la dictadura brasileña. Bueno, yo me exilié en Brasil y pude observar muy de cerca, tengo una percepción muy directa, ¿no?, de cierta adhesión, de ciertas camadas a lo que sería el dictatum aquel, con luego una ruptura que efectivamente no tiene algunas averías. ¿Y con constantes. Chile? ¿Y con Chile, Chile también? Con Chile también. ¿Coincidís vos, Julio? Chile, por ejemplo, solamente para decir, no ha podido... Primero, transición democrática en Chile siempre ha sido un problema, ¿no? Es decir, tenemos una cierta vacancia de esto que llamamos la transición democrática. Y otro aspecto, perdón por el tema que siempre me atañe en relación a mis adhesiones y a mis, digamos, y a mis trabajos académicos. Chile todavía, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, todavía no ha podido construir, por ejemplo, una ley como nuestra ley contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Con muchas dificultades. De modo que, bueno, no salimos mal respecto de estos dos exámenes en estas parcialidades tenemos. Nos quedamos sin tiempo, pero mi curiosidad periodística... no puedo dejar, Germán, de hacerte una pregunta. Salió publicado este fin de semana que estás asesorando como analista político a Marcelo Tinelli. ¿Qué es cierto? Bueno, sí, estoy trabajando con él, no en una asesoría de cara a una candidatura electoral. Sí estamos trabajando más en un proceso de formación de Marcelo y en un proceso de análisis de coyuntura de la realidad económica y la realidad política argentina y de la región. ¿Y esto es de manera sistemática? Esto es de manera sistemática hace un tiempo ya. Es como un proceso de formación política, que está haciendo Marcelo Tinelli con vos y otra gente. Conmigo y otros colegas. Ajá. Y colegas. ¿Desde hace cuánto se puede saber? Desde hace aproximadamente 1 año y medio, más o menos. Toda una noticia. Gracias a los tres por venir. Bueno, como habrán visto, 35 años de democracia y hay coincidencia en nuestros tres invitados y me sumo, más luces que sombras. Por supuesto, quédense en la continuidad de C5N, ya se viene recalculando con Julián Guarino. Nosotros nos encontramos otra vez el próximo lunes a las 10 en punto de la noche. Chao.